Les deseo que estén pasando una buena mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que decidan reproducir este video. A nombre del programa de matemática educativa del CICATA Legaria en el Instituto Politécnico Nacional, aquí en México, les doy la más cordial de las bienvenidas a este simbólico ciclo, 11º ciclo del Seminario Matemática Educativa, Cultura y Sociedad, organizado por los miembros del programa de matemática educativa. Digo simbólico porque justo en este seminario se ha decidido organizarlo de tal manera que enmarque la festividad más importante que tenemos como programa en este año, que es el 20 aniversario del programa de matemática educativa. Las 5 conferencias del seminario girarán alrededor de la temática de los 20 años de este programa. En esta ocasión, la primera sesión de este ciclo tiene un lugar muy especial para todos nosotros, porque justamente está con nosotros la persona que ideó, que creó, que fue la autora intelectual de todo este proyecto llamado Programa de Matemática Educativa en su modalidad a distancia, y que de manera directa o indirecta ha sido un proyecto que le ha dado vida y que nos ha dado vida a muchos de los que participamos aquí. La conferencista que nos acompaña es, en cierto sentido, o nos prestó, en cierto sentido, esos hombros sobre los cuales nosotros estamos subidos. No exagero, no es una metáfora, lo digo sinceramente, es la persona que puso las bases, los ladrillos sobre los cuales todo este programa está construido y está siendo construido. Me refiero a la doctora Rosa María Farfán Márquez. Ella, voy a dar una breve semblanza de su amplia trayectoria. Me llevaría mucho tiempo hacerlo. Voy a indicar solo algunos de los aspectos más importantes de su trayectoria académica. Ella es investigadora titular C del Departamento de Matemática Educativa de uno de los centros más reconocidos en el país y en el mundo, que es el CINVESTAF. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. Ella cursó sus estudios de licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó sus estudios de posgrado, maestría y doctorado en el Departamento de Matemática Educativa en el CINVESTAF. Además hizo una estancia postdoctoral en epistemología y didáctica de las matemáticas en París 7. Ha desempeñado o ha tenido varios cargos, quizá o el más reciente que tuvo fue el de directora de Educación, Ciencia y Tecnología, Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, en lo que era el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Tiene varias distinciones académicas. Recientemente obtuvo el premio al reconocimiento de trayectoria académica otorgado por el CLAME en el 2019 y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2001. Dentro de sus actividades editoriales, es directora fundadora de la Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, la RELIME. Es una de las revistas icónicas en habla hispana en la especialidad de educación matemática. Además, es autora de varios libros y artículos especializados. El más reciente es el de la construcción social del conocimiento, el caso de género y matemática, publicado por GEDISA. Bien, no voy a entretenerme más con la semblanza, insisto, es una trayectoria muy amplia y muy reconocida en la que tiene la doctora Farfán. Doctora Farfán, muchas gracias por aceptar esta invitación
A nombre de todo el programa, a los miembros del programa le damos unas gracias muy sinceras por aceptar nuestra invitación y venirnos a platicar sobre la génesis del programa de matemática educativa. El tiempo es suyo y le doy la palabra. Muchas gracias, doctor. No, muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco mucho que me recuerden, el que me tengan presente y por esta invitación. Realmente, pues yo tengo muchas casas. Una es Investap, pero otra es el PROM. Ahí yo hice un sabático, estuve con ustedes un año, entonces, pues tengo muchas casas y una muy, muy especialmente es justamente el programa de matemática educativa. Estaba recordando cómo fue que se inició esto. Para el año 98 obtuvimos un premio de investigación por un artículo en España. El director, en ese entonces, el doctor Feliciano Sánchez, el director de posgrado del instituto, organizó una ceremonia en donde pues, se nos hizo un reconocimiento a todos aquellos que hubiesen obtenido premio en años, por aquellos años. Entonces, pues nos invitaron a desayunar muy rico, hicieron una ceremonia, nos dieron un reconocimiento y una computadora. Eso estuvo pues de lujo porque eran muy pocas. En aquel entonces los equipos sí costaban caro, entonces pues eso estaba muy bien porque lo podíamos llevar a la casa y trabajar en ella. Y en esa ceremonia, en esa ocasión, el doctor me dijo, doctor Sánchez me dijo, mira, yo quiero platicar contigo, tengo mucho interés en la matemática educativa. Yo ya conocí al doctor Feliciano porque él fue director del Cinvestav, como ustedes saben, y tuve ocasión de tener comunicación directa con él desde París por un asunto del seguro médico y cosas así. Él siempre atiende a todo el mundo con mucho gusto. Bueno, pues le dije, sí, cómo no, cuando usted guste, nos reunimos, está bien. Bueno, pues entonces nos convocó a varios, a varios colegas. En ocasión, el doctor Feliciano es muy especial en términos de que él aprovecha todas las oportunidades que haya. Y pronto iba a ser el Año Internacional de las Matemáticas en el año 2000. Entonces nos convocó a varios para que hiciéramos propuestas de cómo sería buena esa conmemoración. Bueno, se hicieron varias cosas, entre otras, pues una especie de feria de matemáticas que se hizo en el queso, y pusimos botargas y pusimos, bueno, en ese entonces pues era muy difícil que los chicos trabajaran con computadoras, entonces rentamos algo así como 25. La doctora Gisela Montiel me apoyó mucho en la organización del evento y realmente fue un evento muy bueno y muy oportuno porque pocas instituciones, porque creo que fue el instituto el primero en celebrar esa ocasión en el año 2000. Posterior al evento me dijo, mira, tengo que seguir platicando contigo. Y yo, sí, cómo no, cuando usted lo crea conveniente. Y me citó alguna vez a su oficina, un poco para hacer el balance del acto que habíamos realizado en el instituto, pero también
me recibió como con 4 carpetas así gordas y me dice, mira, ya puse a mis ayudantes a investigar y resulta que institutos muy prestigiosos como el MIT, Yale y varios más están haciendo programas a distancia. De modo que, ¿cuál es tu opinión? Digo, bueno, pues realmente hemos de entender que la educación a distancia, para mí en ese momento significaba y sigue significando el tener la posibilidad de omnipresencia, no tanto había otras ideas por ahí, pero en ese entonces estaba muy mal visto un programa de educación a distancia, ¿eh? De hecho, matemática educativa estaba muy mal vista en el instituto. Los profesores de la Escuela Superior de Física y Matemáticas afirmaban que con solo saber matemáticas bien era suficiente para poder enseñar bien. Esa es la concepción que prevalecía en el instituto en ese momento. Y educación a distancia, bueno, ni hablar del asunto, eso era abaratar la educación. Entonces, una disciplina mal vista, junto con una concepción de la educación a distancia, en términos de que en ese espacio de educación a distancia se abarata la educación, pues imagínense ustedes la consternación de la comunidad cuando se presenta el programa. Hubo que luchar en contra mucho, muy fuerte. Y yo salí de la oficina del doctor Feliciano con las 4 carpetotas, que por poco y se me caen en la escalera. Y dice, pues échales un ojo y a ver qué se te ocurre proponer. Digo, pues lo único que yo puedo proponer es de lo que yo sé. Yo no puedo hacer algo que esté fuera de mis manos. Entonces, solo se me ocurre matemática educativa. Y él me dijo, vamos a empezar con maestría, vemos cómo nos vaya con la maestría y luego vemos la posibilidad de acceder al doctorado. Dado que íbamos a poner toda la carne al asador, pues ahí me permití contradecir al doctor y proponer el doctorado junto con la maestría. Díjeme, pues es que si esta es la oportunidad y si aquí no sale, pues no va a salir. Y así fue que junto con mis colegas, muy especialmente la doctora Patricia Camarena, que en paz descanse, y la doctora Heréndira, por supuesto, el doctor Lezama, la doctora Montiel, pues nos apoyaron hicimos un equipo de tal suerte que unos buscaban bibliografía. Ustedes saben que los requisitos para proponer un plan de estudios en el instituto son bastante complicados. Se nos pedía hacer la currícula y la retícula con muchos detalles. Y pues en eso estuvimos trabajando un tiempo y tuvimos muchas críticas. Por ejemplo, un profesor de los que estaban en el consejo de aprobación hizo una encuesta a motu propio en donde les preguntaba a varios colegas y a varios estudiantes si era necesario un programa de educación a distancia. Y también se preguntaba si alguien podía aprender algo con esta modalidad. Y lo presentó como argumento. Yo hice una encuesta y nadie cree que se aprenda de esa manera y nadie cree
que matemática educativa sea importante en el instituto. Porque para aprender, enseñar matemáticas solo se necesita saberlas bien. Y en la Escuela de Físico-Matemáticas lo hacemos muy bien. Bueno, pues hubo varias discusiones, tanto de grupos pequeños como grupos más amplios. En aquel entonces, el doctor Quintero, que estaba a cargo de educación continua, en ese momento sí existía algo que se llamaba educación continua, nos estuvo apoyando en la búsqueda de las plataformas adecuadas. Yo para ese entonces solo conocía el Blackboard, que era la plataforma que utilizaban en el TEC de Monterrey, donde yo daba algunos cursos. Y bueno, pues ahí estuvimos en el afloje y estire hasta que finalmente se aprobó, y eso fue en el año 2000, y eso fue por más o menos aproximadamente como en agosto, septiembre. Uno de los argumentos que yo esgrimía en esta junta en este consejo, era la oportunidad de tener este programa a distancia para los colegas de Latinoamérica. En ese momento tampoco había programas de maestría y doctorado en Latinoamérica. Actualmente hay algunos, pero no son muchos. Y era mucha la dificultad para que estos colegas llegaran a la Ciudad de México a tomar esa capacitación o esos estudios y poder avanzar. De esta manera, una de las estrategias para apuntalar el programa era tener doctores lo más pronto posibles. Así fue que se graduó, por el primer graduado fue el doctorado y fue el doctor Gustavo Martínez, con el que yo ya había venido trabajando desde la maestría. Pero también nos hacía falta, y esa era una de las críticas que sí tenía un fundamento, nos hacía falta masa crítica. Pero por otro lado, no contrataban profesores. Entonces, lo que hicimos fue invitar profesores externos, el doctor Dubinsky y otro doctor que trabaja de cerca con Ana Sfar. Vinieron, estuvieron aquí cerca de un año o más y el instituto nunca les pagó. O sea que ese programa también me costó dinero porque tuve que mantenerlos a ambos aquí. Pero bueno, pues eso ya saben ustedes, son cuestiones, bueno, una anécdota. Resulta que para la afiliación tienen que estar sin barba los hombres, ¿no? Para hacer el trámite de la afiliación, bueno, llevarme al doctor Dubinsky a la peluquería, a que le rasuraran la barbona que traía, a mí me dolió, pero a él más, y se enojó tanto que dijo, ahora rápeme la cabeza. No, doctor, pero ¿cómo? No, quíteme todos los pelos. ¿Me quieren sin cabellos? Pues sin cabellos estoy. Y lo hizo de puro berrinche. Pero bueno, pues cosas que pasan, ¿no? Otra de las estrategias que para esta masa, bueno, una era traer colegas extranjeros que fueran doctorados, como el profesor Dubinsky, que siempre ha apoyado mucho a la matemática educativa y a los países latinoamericanos. Él aprendió español solo para poder interaccionar con nosotros. También era la formación de doctores. Entonces, en ese momento, Mario y Abenilde estaban concluyendo sus estudios de maestría con nosotros en Cinvestav y les propuse que se fueran a estudiar.
porque era más rápido que salieran y regresaran a que se formaran en Cinvestav, porque las características de la aprobación de proyectos, de anteproyecto y de admisión al doctorado todavía estaban poco aceitadas. Entonces, era un proceso complicado. Yo pensé que era mucho más fácil que salieran, pero también que se enriqueciera la escuela con otras miradas, con otras metodologías, con otras maneras de trabajar la disciplina, y además proveer de internacionalización, puesto que salen, van a congresos, generan redes internacionales, y eso pues es muy importante. Y pues así surgió. Tengo que decir que para aquel entonces, las materias, la retícula formada, fue una retícula, yo no sé si la hayan cambiado, ahorita me cuentan, pero fue una retícula muy avanzada en esa época. En general, los estudios de la disciplina de matemática educativa traían como título cálculo, análisis, fundamentos de la matemática, o sea, nombres de ese tipo que no corresponden a los nombres que nosotros usamos en la disciplina. Entonces, por ejemplo, ahí pusimos un estudio del discurso matemático escolar, que ya es más propio de la disciplina, y en ese momento era el único programa que tenía esa avanzada, que utilizaba los nombres de los cursos en términos de la disciplina y no aludía a procesos o materias matemáticas. Ese es un asunto bueno, y supongo que los que lo hicimos porque teníamos en ese entonces esa oportunidad, y ustedes saben que en cualquier institución cambiar nombre a las materias, cambiar la currícula, actualizarla, pues realmente es bastante complicado. Son procesos laboriosos y que se llevan tiempo. Entonces, bueno, pues aprovechando pusimos eso. Entonces, tienen ustedes en sus manos un programa novedoso para la época, un programa que tiene la oportunidad de incidir en la formación de colegas latinoamericanos, y eso gracias a la posibilidad de tener educación a distancia omnipresente. Y como comentaba hace un momento que estábamos fuera del aire, lo que yo veo en este momento de pandemia, donde todo el mundo se está haciendo bolas para hacer sus cursos a distancia, pues ustedes no. Ustedes están en la posibilidad de potenciar educación a distancia en esta época de crisis, dado que sus egresados y ustedes mismos saben gestionar un programa a distancia muy bien. ¿Y cuál es la diferencia? Ustedes aprendieron que se aprende en esa modalidad y saben cómo hacerlo. Y sus egresados también. O sea, nadie puede enseñar algo con lo cual no cree que se aprenda, y nadie puede enseñar algo que no haya aprendido previamente. Entonces, ustedes, bueno, ya están altamente capacitados en el asunto. No es el año 2000. Yo me sorprendo de que ya sean 20 años. No es el año 2000 en donde los equipos eran difíciles de conseguir, donde el internet, bueno, internet no había, teníamos que transmitir por antenas especiales. Y bueno, todo eso se ha remontado
muy bien, afortunadamente. Entonces, el PROME es eso, una posibilidad de acción, de gran oportunidad para enfrentar crisis como la actual y que en ese momento no lo habíamos ni siquiera imaginado. Eso es, bueno, pues todo es proceso, todo cambia, pero pues es una de las cosas que esta historia nos enseña, ¿no? Que no solo la visión inicial, pues era formar maestros y doctores que no pueden o para los cuales es difícil los estudios regulares en una institución, porque tampoco había becas, ¿eh? Eso es difícil, eso era difícil, y hoy se torna como una posibilidad y la mejor posibilidad de aprender una disciplina a través del medio de educación a distancia. A mí, por ejemplo, me cuesta trabajo. Yo estoy aquí como hablando sola, porque yo acostumbro a hacer conferencias viendo y reaccionando según las diferentes expresiones faciales. Entonces, pues sí, ayer di una conferencia, hoy estoy con ustedes platicando, pero veo que eso me cuesta trabajo. No puedo ver esas expresiones faciales. Bueno, afortunadamente Mario es muy expresivo y me está aquí apoyando, pero es complicado y para ustedes ya no lo es. Ustedes incluso tienen la capacidad de medir el grado de aprendizaje. Veo a Gustavo que que da talleres. En esta época de crisis, por ejemplo, le pedí a mis estudiantes, dado que no podemos hacer trabajo experimental, le pedí a mis estudiantes que abordaran problemas teóricos. Y después vi con sorpresa que Gustavo invita a talleres, así por Zoom, y entre uno de los requisitos para entrar al taller está el ser participante de un proyecto de investigación e informante. Entonces él ya está haciendo, bueno, y seguramente ustedes también lo han hecho muchas veces, están tomando datos por esta vía. Eso es súper. Ya que lo vi, dije, mira, podemos hacer lo mismo que ellos y tomar datos de esa manera. Y como además todas las sesiones son grabadas, podemos tener toda la información disponible. Bueno, esas son parte de las riquezas que hoy observo y que en aquel entonces no imaginaba. Bueno, yo hasta aquí quiero dejarlo porque prefiero la participación y la interacción. Ya ustedes me preguntarán y ahí sacaremos más cosas de la historia. Yo a ustedes tendrán otra visión. Me gustaría mucho saber cuál es su visión de su programa y qué les parece si interactuamos. Sí, doctora, claro que sí, muchas gracias por este recuento que hace sobre los orígenes del programa. Estoy de acuerdo, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Mario, los de Facebook, por supuesto, están cordialmente invitados. Mario, por favor. Gracias, doctora. Yo estoy muy interesado en saber de la historia del PROME, de dónde venimos. Tengo una pregunta, rayana en el chisme, doctora. ¿Por qué si el proyecto era, noto de su narración que era un proyecto importante, o sea, revolucionario en ese momento? ¿Por qué ponerlo en las manos de Javier Lezama y Apolo Castañeda? No estoy hablando mal de ellos, tienen todo mi respeto,
pero quiero saber qué tenían ellos, fueron los únicos incautos que se dejaron. Quisiera saber esa parte de la historia, doctora. Bueno, Javier siempre estuvo contemplado. Como tú sabes, yo no podía ser profesora del instituto porque soy profesora del Simvestab y somos exclusivos. Entonces, en ese momento, mi colaborador más cercano y que además estaba en el instituto, que conocía el instituto mejor que yo, porque él ha sido profesor del instituto por muchos años, pues era Javier. Era como un insider, él sabía del Politécnico, él Él era, porque tampoco Pati Camarena, yo se lo ofrecía a Pati y a Javier, pero Pati tampoco podía salir de ESIME. También he escuchado de la doctora Patricia Camarena, ahora que la menciona, que en paz descanse, que ella ayudó mucho en el consejo consultivo a defender el proyecto. No, ella no estaba en el consejo consultivo. Ok. Quienes apoyaron en el consejo, pues fue el doctor Feliciano y el doctor Luis de la Peña, que eran parte del consejo. Bueno, además del director de CICATA en ese entonces, el doctor Figueroa. Ok. Yo tengo más preguntas, pero quiero darle la palabra a los demás. Si no, aquí nos quedamos, doctora? Mejor, también soy medio platicador. Mejor le doy la palabra a mis colegas. Isaías. Tengo más, pero espero. Sí, gracias, María. Siguiendo, ¿puedo, Isaías, Marta, preguntar? claro, sí. Yo también tengo curiosidad en el mismo sentido que dice Mario. O sea, ¿cómo elegir la sede para poder ubicar el programa? El doctor Rivera Figueroa era el doctor egresado de SFEM, ¿cierto? Y que también fue director de SFEM y después se pasó a CICATA. Entonces, ¿cómo elegir el espacio? Bueno, ¿estás de acuerdo que la Escuela de Físico-Matemáticas hubiera sido el lugar idóneo? Sí, de acuerdo. Pero dado las condiciones que te platiqué, ahí era totalmente imposible. Sí. Y el doctor Feliciano fue quien generó CICATA. De hecho, muchas reuniones para afinar el proyecto las hicimos en CICATA Legaria. Y participó activamente el doctor Figueroa, junto con el doctor Luis Peña. Ellos son del equipo de trabajo del doctor Feliciano. Entonces, el lugar amable, amistoso, en ese entonces, pues era CICATA Legaria. Okay. O sea, las cosas no se ponen en el sitio adecuado, sino en el sitio propicio. Y tampoco se eligen a los líderes o a los directivos si no son quienes pueden conocer a la institución y tener una mayor efectividad. Les he de decir, Javier Lezama no cobró sueldo 2 años porque no fue fácil hacer el cambio de Batis a CICATA. O sea, que él también tuvo que sacrificarse mucho, ¿eh? Sí. Gracias, doctora. Sí, justamente, bueno, mientras le damos oportunidad a los que nos siguen en Facebook para hacer algunas preguntas o reflexiones, justo es este último comentario parte de mi pregunta. Implica sacrificios, como usted lo dijo, ya nos platicó usted esos sacrificios que usted tuvo que hacer y ahora los de Javier. Además de los sacrificios que acompañan todo nuevo proyecto, supongo que deben estar inspirados o basados en una sensibilidad
eh, eh, que les pueda permitir soportar esos sacrificios. Es decir, yo creo que si no tuvieran o no hubieran tenido ustedes esa proyección a largo plazo, porque hacer un programa de posgrado no creo que haya sido algo para un año. Supongo que en sus entrañas había ese interés porque el programa siguiera y gracias a ese interés, a esos sacrificios se veían como parte de ese proyecto. Mi pregunta es, en esos sacrificios que ustedes tuvieron que hacer, ¿cómo? Porque las otras personas que estaban en contra de los programas, del programa, pues tenía que argumentar. ¿Cómo utilizar esos sacrificios que tenían que hacer ustedes para argumentar la viabilidad del programa? Bueno, digamos que esos sacrificios se cuentan ahora, pero no habría manera de platicarlos en ese entonces. No le puedo contar a quien me está argumentando que no es viable el programa porque educación a distancia no sirve, porque matemática educativa no existe, porque no hay una masa crítica que soporte. No le puedo estar contando que tuve que mantener a 2 investigadores para que apuntalaran el programa. Digamos, esas cosas no se cuentan. Porque si se las contara, imagínate. Sin embargo, son parte del motor que ayuda a una justificación académica. Sí, claro, claro. Por otro lado, eso que dices de por qué tanta necedad en sacar el programa, para ese entonces yo era presidenta de CLAME. De hecho, fui la primera presidenta. Entonces, me daba cuenta perfecto de la necesidad de un programa de esta naturaleza para la comunidad latinoamericana. Entonces, no solo era el que se beneficiara el instituto, sino mi idea era encontrar un lugar propicio para desde ahí hacer un programa latinoamericano y generar una escuela latinoamericana con especialistas de alto nivel. Sí, yo supongo que ustedes me han escuchado en algunos otros espacios en donde yo reivindico, también Relime, por ejemplo, donde Mario también estuvo apoyando mucho. Relime también era un proyecto en ese momento que esencialmente responde a un planteamiento. Vamos a hacer ciencia, la disciplina de matemática educativa, desde y para Latinoamérica, con los mismos estándares internacionales. Yo creo que a nuestra disciplina, en ámbitos del espacio latinoamericano, aún falta una internacionalización. Falta dar más a ello. Pero, pues en el camino vamos. Y el PROME ha sido un baluarte para esa profesionalización e internacionalización de la disciplina desde el ámbito latinoamericano. Ustedes han formado a líderes latinoamericanos. Ya eran líderes, pero se requería que tuviesen un grado académico y que sobre todo ese grado académico se fuera sustentando adecuadamente. O sea, yo creo que todo se concatena, ¿no? Que todo responde a algo más general. Sí, bueno, no sé si tengan algún comentario. Mario, decías antes de... Sí. Sí, adelante. Continuar. Doctora, para ponerme un poco más positivo, porque se oyó muchas veces la palabra los sacrificios, no los estoy negando, doctora, gracias por eso,
pero quisiera llevarlo al otro extremo, la plática. Satisfacciones, doctora. ¿Este programa le ha dado a usted personalmente satisfacciones, momentos que le hayan, mira, esto estuvo? No hablemos de las decepciones, que debe haber muchas, doctora, pero hablemos ahora un poco positivo desde su perspectiva, si es que hay algo que diga, esto me ha causado satisfacción. Bueno, pues esta invitación y esta oportunidad de platicar con ustedes sobre su programa, sobre su lugar de trabajo, sobre el impacto que ustedes tienen, esa ya es una gran satisfacción. Y muy grande. Gracias, doctora. Nosotros, bueno, hablo por mí. Yo estoy muy feliz de estar aquí hablando de esto, después de 20 años. No he estado los 20 años, pero he estado un rato. Pero sí me acuerdo que sí estuviste desde el inicio, nada más que eras estudiante de maestría. Sí, tienes razón. Hacíamos ahí cosillas con el PROME al principio como estudiantes, como que lo integraban en los cursos que nos daban y pues no acabamos haciendo una tesis de maestría de eso, doctora. Sí, sí. Usted y yo, de cosas Sí, con datos de aquí. Bueno, pues qué bueno que te pude convencer, pero la idea era generar esa masa crítica. Sí, O sea, tú eras parte del objetivo. Sí, me imagino, pero yo quiero insistir que estoy muy feliz, doctora, de estar platicando de esto, 20 años después, que todavía estamos aquí todos con la oportunidad de platicarlo. También para mí es una satisfacción estar platicando con usted aquí. Sí, me gustaría mucho que estuviera también Javier porque juntos fuimos los que batallamos en todo esto, y también Apolo. Otra anécdota, resulta que la presentación animada del programa, cuando se la presentamos al director del Politécnico, la hizo Apolo. Y justo el mero día de la presentación, falló la conexión. Ay, no, yo me quería morir. Pobre Apolo, todo lo que le dije. Y Apolo, ya ves cómo es, que es así como muy humilde, entonces nada más aguantó vara. Digo, de todo ha habido en este proceso, ¿eh? Sí. El perdón, el doctor Apolo también me ha contado sus sacrificios, en un tono humorístico, pero bueno, lo que quería decir, van a tener su espacio, el doctor Lezama y el doctor Apolo también van a estar con nosotros sí, hablando, sí, pero sí, entiendo que estaría bien creo que Apolo andaba por Facebook, no sé Lezama si nos esté viendo. Es posible, justamente, ahora que comentas Facebook, voy a aprovechar la interrupción breve para darle voz a algunos comentarios que están en Facebook. La doctora Ana Luisa agradece sus remembranzas y hace una pregunta. ¿Qué factores cree que han influido para que a 20 años de la creación del PROME siga en pie? Pues yo creo que sobre todo es la necesidad de tener un espacio de formación, de discusión, de interacción de redes. O sea, el factor que más influye, por supuesto, es el factor humano. De modo que mientras haya quien se interese en cultivar la disciplina, pues va a estar al lado de la comunidad, relacionándose, haciendo interacción, teniendo una interacción rica, de modo de crecer, profundizar, consolidar cualquier tipo de acción que haya en las diferentes comunidades. Eso es lo que hace que florezca. Y bueno, por supuesto, pues el esfuerzo de ustedes, el esfuerzo de quienes lo gestionan.
Ok, doctora, gracias. Hay una pregunta más de Eloísa Benítez. Pregunta ella, ¿cómo considera el hecho de que el conocimiento no ha sido más fuerte que las creencias? ¿Y qué tanto seguiremos en ese bache actualmente? Bueno, yo estaba hablando de esas creencias que permanecían cuando se generó el programa en el año 2000. A 20 años de distancia, ya hay prueba irrefutable de que con esta modalidad de aprendizaje se aprende, se forman y se cohesionan grupos de investigación. Así es que, pues, quien crea que no se puede, pues hay pruebas ya hechas, hay papers ya escritos de ello. Claro. Uno más. Por cierto, Apolo está conectado. De hecho, mandó algunas caras sonrientes. Que nos cuente Apolo alguna anécdota, hombre. Sí, que escriba Apolo por ahí. Bueno, hay otro de Juan Gabriel Molina, profesor del PROME. Sí, claro, me acuerdo de él mucho. Dice, recuerdo cierta ocasión cuando aún era estudiante de licenciatura y platicaba con uno de mis profesores, quien me dijo, si vas a estudiar la maestría en matemática educativa en México, ahí vas a conocer gente, subiendo el tono de su voz en la palabra gente. Cuando conocí a la doctora Rosa María, bueno, a usted, y a mis otros profesores que tuve cuando estudié con ellos, supe a qué se refería. Son personas que nos ayudaron a abrir nuestra mente, a quitarnos ciertos límites mentales que podemos traer implícitos. Por ello le manifiesto mi respeto y admiración por su vocación, dedicación y visión para el futuro. Bueno, ese es el mensaje de Juan Gabriel. Juan Gabriel, pues muchos abrazos, muchos saludotes. Bien, hay un comentario, una pregunta de José Paul Carrasco, que es estudiante del programa. Sí, de Chile. No, José Carrasco Paul es de Aguascalientes. Sí. Sí. Es de Aguascalientes, él está estudiando con la doctora Gisela, de hecho, era es su directora. Él pregunta, doctora, ¿cree que prevalezca la creencia entre la comunidad de matemática educativa de que los programas y líneas de investigación o marcos teóricos dominantes en modalidad presencial son de mejor calidad que los de modalidad en línea, a pesar de los resultados del PROM y las ventajas que en esta crisis sanitaria han salido a la luz para los que no lo veían? Saludos y nos felicita a todos. Muchas gracias por la pregunta. Realmente, los marcos teóricos, tanto presenciales como virtuales, son los mismos. No hay diferencia. Y en rigor, bueno, el Instituto Politécnico tiene una ventaja por sobre el Cinvestav. Seguramente ustedes saben que un diploma, un certificado del Instituto Politécnico es no apostillable. Cualquier país lo reconoce. Es muy reconocido, ni siquiera se requiere traducirlo. Entonces, si se van a estudiar fuera, el reconocimiento del instituto es muy importante. Eso yo no sé cómo fue que lo consiguió el instituto, pero sería bueno saber la historia. Pero, por ejemplo, un reconocimiento de la UNAM o del propio Cinvestav requiere traducción y apostille. Y el de Politécnico no. Entonces, esa es garantía de que los estudios a distancia, yo ya no le llamaría virtuales, ahorita me acuerdo, en aquel entonces, en el año 2000,
hablaban de eso, de la virtualidad y no de la distancia. Y se entiende por virtualidad esa otra idea no correcta de que, pues de que se abarata la educación. Y no, realmente no. El programa de ustedes tiene todos los estándares y tiene todas las calificaciones que se requiere para hacer, para cumplir con el perfil del egresado. Entonces, no hay, que no haya duda menos aún entre los propios participantes del posgrado, que no haya duda, ese es un programa establecido, correcto, adecuado. Y esa concepción ya debiera, dados las diferentes productos que se tienen en esta modalidad de distancia, ya no debiera haber esas creencias que son eso, creencias y además erróneas. Sí, Jorge Bravo nos escribe y hace una pregunta. ¿Por qué cree que la mayoría de los catedráticos en el sistema educativo mexicano no terminan de entender que es necesario tener bases sólidas sobre la matemática educativa y no solo es saber bien matemáticas para poder impartir cátedra? Manda saludos el maestro Juan Rivas y desde Zumpango, Estado de México. La pregunta fue de Jorge Juan, Bravo. ¿cómo estás? Mira, de nuevo, esas son concepciones erróneas. ¿Y de dónde yo supongo que provienen? Cuando estamos en matemática educativa, si bien iniciamos la mayoría de nosotras, con una carrera en ciencias exactas, cuando estamos en matemática educativa, estamos observando y explicando el fenómeno educativo, que tiene que ver con un estudiante, con una historia de vida, un profesor, con también una historia de vida y de vida académica, y los materiales que se usan para la docencia, como los libros de texto, que también tienen su devenir histórico y su razón de ser. Eso conforma un fenómeno de naturaleza social. Por tanto, si estamos estudiando ese fenómeno, cambiamos de área de estudio inicial de ciencias exactas a ciencias, a humanidades, específicamente educación. Si alguien, y quienes creen que solo con saber matemáticas es suficiente para enseñarlas, están más en el área de ciencias exactas y no observan que el fenómeno de estudio nuestro es un fenómeno social y que ya cambiamos de área. Yo creo que esa es una de las concepciones de donde provienen estas concepciones y creencias que no son más que eso. No son hechos científicos. Ahora, otra que quisiera añadir. Si yo creo que con solo saber matemáticas es suficiente, también esa misma creencia está asociada a un profesor virtuoso. Si creemos que el problema de la educación sea saber matemáticas y ser virtuoso, ¿cómo le vamos a hacer para formar a los profesores que requerimos miles para atender a la población si la virtuosidad es solo de unos cuantos? Y no sabemos cómo se puede reproducir esa virtuosidad. Estaríamos abordando desde un punto de vista equivocado el fenómeno. A mí me gusta mucho un libro de Lévesque. Bueno, no es de Lévesque, es de su hija. Ella escribe las memorias pedagógicas de Lévesque.
A Levet le gustaba mucho dar clase en la Normal Superior, donde se formaban las maestras de educación básica. Y él, entre sus notas, escribe o escribe la hija que él les daba un consejo a sus estudiantes de la Normal. Y consistía en pensar frente a sus estudiantes, que un profesora, lo más rico que podía darle a sus estudiantes era el producto de su pensamiento. Bueno, muy bonito, pero eso lo podía hacer Levet, no cualquier ser humano. Y no estamos hablando de que solo los iluminados puedan dar clase de matemáticas. Tenemos que formar un sistema educativo masivo. Y estamos hablando de que las matemáticas no son para iniciados, sino que las matemáticas las puede aprender cualquier ciudadano. Entonces, no puedo quedarme en esas creencias. Claro. Doctora, voy a darle lectura a una pregunta que fue de la primera y se me pasó comentarla. Ofrezco una disculpa a Eric Flores por Facebook. Pregunta: en el momento inicial se concibió que los objetivos incluyeran explícitamente el desarrollo de competencias para ser profesores a distancia. Ahora está eso, nos pregunta, más allá de que la práctica pueda dar nociones. No, yo creo que no. Yo creo que no se concibió eso, sino más bien a lo que me refiero es que ya que aprendí usando esa modalidad, la puedo reproducir porque ya es parte de mí. En ese sentido yo hablo de la potencia del programa. Y sí, no creo que, o sea, y me refiero a la potencia del programa en tanto que conocen plataformas, pueden comunicarse, pueden gestionar aprendizajes a través de esta modalidad, porque sus egresados mismos ya lo vivieron y aprendieron así. Pero no, en el programa inicial, pues imagínate cómo íbamos a estar diciendo que íbamos a formar profesores expertos en modalidad de distancia. Nos queman. Sí, entiendo. Hay una anécdota que cuenta Apolo. Apolo apareció, por cierto, en Facebook. Ah, qué bonito, está escuchando. gracias. Saludos, Apolo. Nos comenta que es una anécdota. Para el curso de procesos de institucionalización que fue impartido por la doctora Camarena y la doctora Erendira Valdés, se grabó un video en tecnología educativa del IPN con duración de 1 hora. Como no logramos transmitirlo por internet, hicimos copias en disco compacto y lo distribuimos por correo. Es una anécdota bonita que ilustra cómo, por supuesto, la tecnología va cambiando, pero cómo en aquellos momentos se tenían ustedes que adaptar a la tecnología que había y tratar de acortar las distancias. Sí, inventar lo que se pudiera. Así es. Hay varias preguntas. Les agradecemos mucho a los que nos siguen en Facebook. Doctora, una pregunta más de Pilt Navarro. Dice, ¿cómo visualiza qué debe hacer el maestro de matemáticas ante la educación a distancia, sobre todo a las carencias tecnológicas en zonas rurales? Mando muchos saludos de Adán Pilt Navarro. Muchas gracias, Pili. Realmente, pues sí, estamos hablando de la potencia y de cómo el programa está dando un fruto no esperado, que es el abordaje de la educación por medios a distancia, dada la contingencia. Pero sí es cierto, hay comunidades en donde no llega internet, hay comunidades en donde no hay
pues ni siquiera luz. Entonces sí, la pandemia está haciendo, está excluyendo a muchos, a muchos niños, a muchas niñas de una educación formal. Sí, eso sí es cierto. Sí. Pero eso, pues eso ya es un asunto de política pública, eso ya es un asunto de un problema de Estado. ¿Cómo va a ser el Estado para subsanar todas estas carencias tecnológicas que todavía tiene la sociedad? Pero bueno, para quienes sí pueden acceder a los medios electrónicos, el programa tiene la posibilidad de, ya con la experiencia adquirida, de enfrentar en mejor situación, en mejor condición estas adversidades. Sí, que yo creo que del mismo modo como usted en particular, se enfrentó a ciertas adversidades en aquel año 2000, en el que las tecnologías no estaban desarrolladas, había muchas creencias sobre la educación a distancia, se enfrentó ante esas dificultades, tuvo esa oportunidad, digamos, de resolver esos problemas y esa decisión. Del mismo modo, ahora hay muchos obstáculos para que la educación a distancia se genere o se desarrolle de manera eficiente en zonas rurales, pero a la vez esa dificultad ofrece un área de oportunidad para crecer, como Claro, lo fue en su momento el PROME en claro, por supuesto. aquellos años. Por cierto, dice Apolo, cuenta otra anécdota, dice, a mí me tocó recibir y asesorar a Alejandro Solano y le pregunta, ¿se acuerda de él? Sí, claro, pues es el que junto con Dubinsky se vinieron a trabajar más de un año, ¿sí? Y él también era barbón y tuvo que No, ser él no parte era de la... barbón, él no era barbón. Ah, ya, Él era de cara limpia. ya, ya. Les agradecemos mucho a todos los que nos han escrito. Fabiola Rivillaga se siente muy agradecida con el PROME, nosotros también contigo, Fabiola, y con todos ustedes. Adriana Gómez comenta que ella conoció a Javier Lezama como, no, en la Academia Institucional, si leí bien, Sí. Adriana, ella lo conoció ahí, ya también. Adriana es una estudiante de doctorado, estará a punto ya de graduarse. No sé si tengan alguna otra pregunta. Mario, adelante. Perdón, tenía cerrado el micrófono. Quiero regresar a... Tengo una pregunta, pero antes quiero regresar a un punto de mi colega Juan Gabriel Molina Zabaleta, cuando su anécdota de vas a conocer gente, yo coincido con él en darle las gracias porque usted y nuestros profesores en Sinvestav sí me quitaron también un poco lo silvestre, no solo en lo académico, sino en el plano personal también. Entonces, gracias por eso. Voy a cambiar antes de que empiece a llorar. Ahora va mi pregunta. También coincido con Gabriel en como su visión hacia el futuro. También he visto que Lezama tiene un poco de eso, hasta Polo. Pero bueno, ya me estoy desviando. Su visión de ver esa perspectiva. Aprovechando eso y que la tengo aquí, mi pregunta es, ¿cómo ve el futuro de la matemática educativa en México? Fantaseamos 20 años, a lo mejor de aquí a 20 años. ¿Y cuál cree usted que sea el rol del PROME en ese escenario, si es que llegamos? Le doy la palabra, doctora. No, pues tenemos que llegar. Y ya, yo seguramente ya no estaré, pero sí muchos de ustedes. ¿Cómo es que yo veo? Yo desde, que serán como 35 años que estoy en la disciplina, he visto muchos avances. He visto ya mucho reconocimiento y he visto como, digamos,
el hecho de que en ciertas escuelas, ciertas dependencias de la SEP nos llamen para los diferentes programas que hemos llevado a cabo, pues ya habla del reconocimiento de la disciplina. Ya se ve más profesionalización. Y entonces, bueno, lo que yo veo a futuro, pues es justamente eso. O sea, ¿cuál sería mi sueño, Guajiro? Sí, sí. Que cualquier profesor de matemáticas sea un profesional de la matemática educativa. Uh-huh. Que tenga un poco de cultura de matemática educativa. Sí, que, por ejemplo, sea capaz de instrumentar los resultados de investigación en sus clases. Uh-huh. No, eso estaría, sí, fabuloso. Eso estaría genial, ¿verdad? Bueno, ese es mi sueño. Y sí, ahí dentro de 30 años tú dirás si se pudo cumplir. Uh-huh. O si andamos en el camino. Uh-huh, uh-huh. Sí, esos ejercicios están buenos, los he visto, de que plantean un escenario hipotético en el futuro, doctora, para usarlo de referencia y, como dijo usted, ver si vamos en el rumbo, qué tan lejos estamos. Sí, son ejercicios de perspectiva. Uh-huh, uh-huh. ¿Y qué piensa? ¿Piensa que el PROME va a estar ahí, doctora? Claro que sí, tiene que. Uh-huh. Tiene que crecer más. Uh-huh, uh-huh. Hasta ahora son pocos profesores. Yo esperaría que creciera más. Sí, yo también, a mí me gustaría. Sí. Hay que luchar ahí. Sí. Sí, me gustaría, hablando de sueños guajiros, como alguna vez me lo platicó Javier Lezama, ya hablará él de eso. Pues gente joven, me acuerdo que Lezama dijo que él tenía esa idea en la mente de jalar también a gente joven para que durara mucho el programa, me decía. No, por supuesto, y es que los jóvenes son el motorcito. Sí. Sí, el futuro. Digo, los viejos podemos dar madurez, reflexión, pero no es lo mismo a cuando se tiene toda la energía de los 30 dentro de... Los jóvenes son los que tienen las iniciativas. Sí, coincido, son el futuro, sí. Isaías, no quiero acaparar a la doctora, ¿me puedes interrumpir cuando No, adelante. Más bien, yo quiero preguntarle a la doctora si puede aguantarnos unos minutos más para antes de terminar ya la charla. No queremos tampoco abusar de su tiempo. No, yo estoy muy bien. Ok. Ahora, si me permiten una parada técnica, pues Sí, claro. No podemos seguir nosotros platicando, doctora, y usted. Sí, pero ustedes me dicen cuando interrumpan la transmisión, tampoco quiero ser maleducada. Ok. Eso habría que preguntarle a Leti. A ver si Leti nos ayuda. Mientras, si quieres, Mari, tú querías decir otra cosa, si no... No, nada más decirte que no quería acaparar a la doctora. Pero póngase crítica, doctora. Por ejemplo, ahorita decía, hace falta que crezcan más. Usted con una mirada externa tiene como otras, no sé si llamarle crítica, recomendaciones o... Esa me suena a una buena... Mira, por ejemplo, cuando empezamos, ok. Si quiere, dejamos en pausa esa respuesta, doctora. Sí, hoy te regreso. Regresamos al corte. Yo creo que se me está medio acabando la pila. Voy a aguantar aquí hasta que pueda. Está bueno el chisme, ¿verdad? Sí, es interesante. Pues making plain our conviction isn't something that can wait. There's a bell in the distance and it's ringing like a clock. The hand of its melody sweeps the sound of its thought. Can you hear, can you see, can you hear, can you see? Are you free to believe, free to receive? Can you hear, can you see, can you hear, can you see? Are you free to believe, free to receive? 'Cause it's all been
history of love, the hammer and the nail, the hand and the glove. Lift your voices like sirens, like echoes in the black night of the universe. And do your part to be a heart that beats in time with the truth, and I will too sing it blue. Do your part to be a heart that beats in time with the truth, and I will too sing it blue. Sing it blue. Sing it blue. Sing it blue. I got rhythm in my pocket, a place where I can stand, the mind to move away from a tried and true plan. Who says it is so anyway? The prophet, the thief, I've no need of your map to find myself a priest. It's all been decided, the history of love, the hammer and the nail, the hand and the glove. Lift your voices like sirens, like echoes in the black night of the universe. Do your part to be a heart that beats in time with the truth, and I will too sing it blue. Well, there's too many beaten down, ignored or written off. What happened to the gold in the rule? Did it stop? Not so fast, it'll outlast every tyrant with a stick. There's help for the helpless and healing for the sick. It's all been decided, the history of love, the hammer and the nail, the hand and the glove. Lift your voices like sirens, like echoes in the black night of the universe. And do your part to be a heart that beats in time with the truth, and I will too sing. Ok, gracias, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. Voy a repetir la pregunta que le hacía la doctora Rosa María Farfán. Le pedía que se pusiera crítica, doctora, que hace rato mencionaba, falta que crezcan más. Crítica en el sentido que dé recomendaciones, como una mirada externa. ¿Qué ve usted que podríamos mejorar nosotros? Le doy la palabra. Sí, gracias. Mira, cuando nosotros llegamos a Cicata, cuando llegó Apolo y Javier, estábamos ocupando, no sé si recuerdan, un cubo del primer piso, que consistía en pues en 4 escritorios con una cierta división. Y eso era el programa, no había más. Ya después, Javier estuvo insistiendo, hizo gestiones y consiguió un financiamiento para que en el lugar en donde ahora están, esa era la cocina de unos laboratorios. Entonces se construyese lo que ya se construyó y ya tuvieran ustedes oficinas. ¿Qué es lo que yo creo que es importante para el futuro? Perdón. No hay problema. Es importante para el futuro que crezcan más, que sean más, que haya muchos jóvenes. ¿Y qué es lo que yo esperaría? Que tuvieran su propio edificio. Eso estaría padre, estaría genial. Bueno, pues hay que ir trabajando en el asunto. Que tuvieran sus propias instalaciones. Sí, o sea, dice como crecer no solo en términos de capital humano, sino también en
instalaciones. En infraestructura. En infraestructura, sí. Y por ejemplo, ya desligarse de Cicata y ser una institución independiente. De educación matemática, ¿no? Claro, de matemática educativa. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, se ve, luego se ve la visión, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Yo ni por la mente me había pasado, ¿no? Sí, no, sí. pero es es una buena sugerencia la que nos da. Sí, ahora. un departamento de matemática educativa, ¿no? Uh-huh. O sea, que se genere un centro. Un centro de matemática educativa. Sí, sí. Sí, esto estaría padre. Bueno, pues hay que ir generando las condiciones, aprovechar las oportunidades y trabajar en el camino. Uh-huh. Pero para trabajar necesitan ser más. Aquí pues es decir, para 5 o 6 profesores no tengo por qué generar un centro. Claro. Pero si ya tengo 20 profesores, pues ya necesito tener un centro. Sí, estoy nada más fantaseando, ¿no? Imagínate 20 profesores de talla, de competencia internacional, bien productivos. Sí, hay que ponerles su casita, ¿no? Claro. Su espacio, ¿no? Claro. Sí. Y eso no es ponerse crítica, eso es ¿qué paso nos falta? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, que ha crecido en cuanto a la infraestructura. Gabriel nos comenta que cuando los visitó en sus inicios, eso parecía que estaban en la azotea, y lo corrobora después Gisela, a quien le mandamos un saludo afectuoso. Saludos. Gracias, Gisela, por haber pertenecido al programa y seguir perteneciendo a la distancia, y por acompañarnos ahora. Ella corrobora el comentario de Gabriel y dice, no parecía, refiriéndose a que parecía la azotea, sino era la azotea. Y en ese mismo sentido, la doctora Ana Luisa, también profesora del programa, le pregunta, que va en relación con lo que nos estaba comentando, ¿visualiza el PROME fuera del Cicata? Sí, ya lo decía, como un centro de investigación del instituto independiente. Ya. Interesante esto que nos comente. Yo quiero hacer un comentario y a la vez escuchar su reflexión. Este tipo de ejercicios a nosotros nos ha gustado mucho, el ejercicio de invitarla a usted, porque genera, creemos identidad en nosotros, nos hace sentir parte de que estamos en un proyecto que tiene su historia, formamos parte de él, ahora nos toca avanzar, pero no solo eso, ahora no solo nos cuenta el pasado, sino ahora nos dice y nos sugiere hacia dónde poder ir. Por ejemplo, sugerirnos una instalación distinta, un centro, allegarnos de más profesores. Creo que eso fortalece aún más nuestra identidad no solo como educadores matemáticos, perteneciendo a toda esta comunidad internacional que se dedica a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, sino en particular a los educadores matemáticos del PROME, del Cicata, Legaria. Y creo que eso ayuda mucho a fortalecer nuestro programa. Doctora, aquí le voy a dar voz también a un comentario de Dinazar Escudero. Dice, nosotros lo visualizamos, pero el instituto no parece visualizarlo por la falta de incorporaciones estables desde hace ya un buen rato. Bueno, precisamente la idea de visualizarlo nosotros es tratar de impulsar que el instituto también lo haga visible. Sé que es complicado, pero bueno, lo intentaremos. Mira, por ejemplo, ese centro ya independiente les permite generar convenios directamente con la SEP. El instituto tiene mayor posibilidad de hacer
convenios con las diferentes instituciones, la SEP, la NUYES, las diversas universidades del país, tienen esa posibilidad de poder tener convenios y bueno, también de tener convenios internacionales, ya ustedes solos. Ujú. O sea, no solo es cuestión de crecer y tener un edificio, sino que eso posibilita un mayor alcance. La doctora Abenilde, gracias Abenilde por acompañarnos, un saludo. Es profesora del PROME. Y claro, hola, Sí. Abe. Dice, me uno a los agradecimientos por el trabajo y la visión de la doctora Rosa María Farfán. Desde hace 10 años laboro en este programa y he sido muy feliz. Entre aportes y retos seguimos navegando. Un abrazo cariñoso le manda a usted, doctora. Igualmente, Abe. Dice Gisela, yo me acuerdo muchísimo del refractario con agua encima de una impresión para el efecto en un video. Quedaba genial. Yo no tuve la oportunidad de conocer el refractario con esa agua, pero bueno, supongo que fue algo muy positivo. Doctora, llegamos a la 1:30 de transmisión y de conferencia. No quisiera abusar mucho de su tiempo. No sé si para ir cerrando esta charla pudiera comentarnos algunos hechos que usted quiere que no nos ha comentado ahora, antes de, insisto, finalizar la charla. No, yo no tengo comentarios extras, yo prefiero la interacción. Ya. Ok. Ok. Bien. Yo no quiero irme sin reiterar las gracias, doctora. No hay palabras para expresar. Ha formado un lugar que me ha permitido florecer académicamente como no esperaba, doctora. Y voy a estar en deuda por siempre. Bueno, Muchas gracias. lo que hay que hacer, más que agradecer, es replicarlo. Ok. Uh-huh. Generar tú espacios para jóvenes, para que otros sean como tú. Ok. Ok, doctora. Voy a llevármelo como misión, doctora. Sí. Gracias por todo. No, al contrario, me dio mucho gusto estar con ustedes. Esta conversación fue muy, muy rica y pues me hizo recordar buenos tiempos y de veras es una gran satisfacción que a 20 años sigue existiendo el programa y que tenga tanta perspectiva. Ahora lo que hay que hacer pues es, como decía mi amigo norteño Silva, pues lo que hay que hacer es presumir el asunto, porque si no se presume, no se existe, no se es visible. Sí. Yo me uno al agradecimiento de Mario y a los otros agradecimientos que están expresados en el chat de Leticia García y de Eli Hernández, que además nos manda felicitaciones. Llegamos al final de la charla, doctora. Yo, insisto, me uno al agradecimiento de Mario y de todos los del PROME. Le estamos muy, muy agradecidos por aceptar nuestra invitación, por este espacio que nos ha dado. Nos deja, insisto, un sabor de identidad, de un sentido de pertenencia al programa. Entiendo y nos deja una labor importante que hacer de ahora en adelante, que es intentar o replicar el esfuerzo que usted hizo en aquel 2000, ahora con nuevas condiciones, con nuevas, en una nueva atmósfera. Ahora nos toca a nosotros impulsar el rumbo del PROME, seguirlo o seguir que el PROME avance hacia otros rumbos, siempre mejorando nuestra calidad como educadores matemáticos, por supuesto, y también como personas.
Doctora, muchísimas gracias nuevamente. No sé si quiera ahora sí dar las palabras finales. Bueno, pues muchas gracias por acordarse de mí. Este tipo de conversaciones sería bueno, ahora que estamos todos encerrados, replicarlo en pequeños grupos. Podemos hacer una agenda. Y pues mis abrazos, mis besitos. Cuídense mucho y sigan avanzando. Gracias, doctora. Gracias por todo. Muchas gracias, doctora. Y a todos los que nos sintonizan, los invitamos para la siguiente sesión, que será en noviembre, el tercer jueves de noviembre. Será la segunda sesión de este 11º ciclo del Seminario de Matemática Educativa, Cultura y Sociedad. Nos acompañará otro de los íconos del programa, el doctor Javier Lezama. Bien, un abrazo a todos y muchas gracias. Saludos, gracias, doctora. And the mind to move away from a tried and true plan. Who says it is so anyway? The prophet, the thief, I've no need of your map to find myself a priest. It's all been decided. The history of love